Esta semana recordamos al acorazado estadounidense Maine, que se hundió en el puerto de La Habana en febrero de 1898. Llevaba un mes atracado en la zona para proteger a los norteamericanos de la isla ante los enfrentamientos entre España y su todavía colonia cubana. Una noche el Maine explotó. Con él perecieron casi 270 marineros. Estados Unidos atribuyó lo sucedido a un atentado de los españoles. Así se encendió la mecha que iniciaría la guerra hispano-norteamericana y que puso fin al dominio español en Cuba y Puerto Rico. Años después, Estados Unidos reconocería que la explosión de uno de los polvorines pudo ser la causa del hundimiento del acorazado. Así lo contaba en 1998 Informe Semanal. Las aguas tranquilas de la bahía de La Habana no lograban ocultar el presagio de una guerra probable. Al otro lado de la isla, el ejército español luchaba contra los rebeldes y presentía ya la invasión que habría de llegar desde Florida. Por la libertad o por el imperio, independencia o colonia, Cuba libre o viva España. Pero nadie suponía que aquí mismo, en medio de esta rada apacible, iba a tener lugar el suceso que incendiaría el polvorín cubano. Un día como hoy, 25 de enero, pero hace 100 años, y a esta misma hora, a las 11 de la mañana, el acorazado norteamericano Maine enfilaba el canal de entrada a la bahía de La Habana. El Maine venía procedente de Dry Tortugas, en la Florida. Cuando el acorazado norteamericano Maine atravesó la bocana del puerto habanero, nadie lo esperaba. Pero no era un intruso, porque enarbolaba la bandera de un país amigo. Su capitán, Charles Sigsbee, había recibido órdenes de Washington la noche anterior para que pusiera rumbo a Cuba y efectuara una visita de cortesía. Bajo los cañones Krupp del Castillo del Morro, principal baluarte defensivo de la capital, el Maine pasó lento, con cautela. Sus grandes piezas de artillería, montadas en torretas laterales, estaban listas para rechazar cualquier agresión. El capitán Sigsbee inició su visita amistosa ordenando zafarrancho de combate. En realidad, la tensión de las relaciones entre España y Estados Unidos decía otra cosa. Un práctico del puerto guió al acorazado norteamericano hasta la boya número 4, cerca de los otros buques de guerra españoles y extranjeros. La Habana se había convertido en polo de atracción bélica para las marinas de medio mundo. La presencia del Maine fue un reto bien planificado por el presidente norteamericano William McKinley. Si había disturbios en La Habana, el cónsul americano debía mandar un mensaje codificado a Cayo Hueso, Florida. Localizarían al Maine, que iría a La Habana para rescatar a los americanos, o para protegerlos con sus cañones, o para lo que hiciera falta. Había un mensaje político detrás de ello. McKinley y el gobierno americano estaban diciendo a los rebeldes cubanos que ellos estaban con los rebeldes, haciendo la señal de mandar un buque de guerra en esos momentos. Ni un solo marinero del Maine bajó a tierra por miedo a posibles represalias. El capitán prohibió las visitas a los cafetines, prostíbulos y tugurios de la vieja Habana, en donde se bebía, se jugaba cartas y se cantaban canciones patrióticas bajo el humo del tabaco. Cuenta Sigsbee en sus memorias que los oficiales sí pasearon por la ciudad y acudieron a recepciones sin recelo, hasta que un día alguien les entregó este panfleto en el que se amenazaba al Maine. Un halo de misterio y de admiración rodeaba aquel barco de guerra de casco blanco, fondeado frente a no se sabe qué enemigos ocultos. Entre el aburrimiento de la vida a bordo y el servicio de guardia, los 330 marineros de la dotación del Maine comenzaron a ver peligros inminentes detrás de cada barca que surcaba la bahía. Una mina colocada bajo el acorazado, la contaminación de su comida, los cañones del Castillo del Morro. La noche del 15 de febrero de 1898, el capitán Charles Sigsbee escribía en su camarote una carta a su esposa. Eran las 9:30. Los marineros estaban durmiendo ya en sus hamacas, bajo el puente principal, soportando la humedad de la noche y el calor de las calderas. Los oficiales cenaban o charlaban en su salón de recreo. La disciplina impuesta por el capitán mantenía en tensión a aquellos hombres que llevaban casi un mes sin salir de sus estrechos camarotes metálicos. La bahía estaba tranquila, ni un ruido, ni una luz sospechosa. El barco había girado hacia las 10 menos 20 en torno a la boya de amarre. Entonces ocurrió el desastre.
Todos corrieron enloquecidos en busca de una salida. Una descomunal explosión había sacudido al acorazado, a estribor y a proa. La escena parecía sacada del apocalipsis. 350 hombres lanzando gritos de terror, pidiendo auxilio, huyendo de las llamas, del estallido de las municiones almacenadas en los pañoles, salir a cubierta, lanzarse al agua. Los jefes de la Marina española dieron orden de acudir en auxilio de las víctimas. Las barcas lograron salvar a medio centenar de hombres, pero 260 marineros y 2 oficiales no lograron salir de entre la chatarra del acorazado que se asentó sobre el fondo de la bahía. El capitán Sigsbee envió este telegrama urgente a Washington, el mensaje de la muerte y el aviso de que él desconoce la causa de la catástrofe. Al leerlo, el presidente McKinley, partidario hasta aquel día de la paz con España, entró en un estado de profunda depresión. Se percibía en Washington un estado de shock. Pocos entendían cómo pudieron morir tantas personas en unos pocos minutos. Fue la mayor matanza de marineros hasta el ataque japonés de Pearl Harbor. La Marina no estaba acostumbrada. Quizá hoy ya lo estamos por los accidentes aéreos o por el hundimiento de cruceros como el Titanic. El presidente norteamericano ordenó que una comisión de la Marina, formada por 4 oficiales de alta graduación, investigara la causa del siniestro. Esa corte comenzó a trabajar al mismo tiempo que otra formada por el gobierno español. Así quedó el Maine destrozado en medio de la bahía habanera, roto en 2, con sus cofas y chimeneas abatidas, como muestran estas imágenes rodadas por la compañía Edison. Es la primicia cinematográfica cubana que ha llegado hasta nuestros días. Estos hierros retorcidos clamaban venganza. En su ruta hacia La Habana, el Maine había atravesado pocos meses antes esta bahía de Nueva York, bajo la antorcha de la Estatua de la Libertad recién encendida. La bolsa de Wall Street funcionaba ya a toda presión, como las calderas del acorazado. Y cuando la noticia del triste desastre llegó aquí a Manhattan, los periódicos de la llamada prensa amarilla comenzaron a lanzar a la calle cada mañana las más truculentas hipótesis para explicar cómo se hunde un crucero acorazado. De este edificio, sede entonces del periódico New York Journal, salieron las más incendiarias. 5 horas después de la voladura del Maine, sus rotativas inundaron las calles de Nueva York a 1 millón de ejemplares diarios, con una exclusiva basada en la imaginación de sus corresponsales. El acorazado había sido víctima de una mina colocada por marinos españoles. La explosión del Maine significó un canto de batalla. En el público norteamericano, recordemos, el Maine significó una esperanza de revancha. Así comenzó la guerra de Cuba en las calles de Nueva York. Los periódicos Journal y The World repetían que los españoles eran traidores por naturaleza y que los marineros del Maine habían de ser vengados. Los primeros cañonazos corrieron a cargo de este genio de la empresa periodística, William Randolph Hearst, que el cine inmortalizó con el nombre de Ciudadano Kane. Tuvo la genialidad para contar aquellos acontecimientos de Cuba, de crear un melodrama con lo que estaba pasando. Los malos eran los españoles, las víctimas inocentes los cubanos, y unos héroes valientes que iban a acudir en caballos blancos a ayudarles, los americanos. Aquella prensa, llamada amarilla por el color del faldón de este personaje recién nacido, Yellow Kid, envenenó a la opinión pública. Los españoles, raza degenerada, criminales y sanguinarios, habían de pagar por la fechoría del Maine. Las gentes saltaron a la calle gritando consignas de venganza, mientras el periódico de Hearst proponía una recompensa de $50.000 a quien diera con la pista para demostrar la traición española. Pidió una investigación parlamentaria, pidió la guerra y trató de reclutar a sus lectores para que intentaran averiguar lo que le pasó al Maine. La Marina de Estados Unidos desplazó a La Habana 3 barcos y medio centenar de personas para investigarlo. En torno al pecio, asentado sobre el fango y visible en parte durante la bajamar, se congregaron periodistas, mecánicos, marinos y buzos en busca de una dudosa verdad. Este oficial estadounidense, el alférez Powelson, sería el autor de la teoría que acabó por aceptar la Comisión de Washington, tras 4 semanas de frenética actividad. Los americanos impidieron la entrada, el acceso a los alrededores del barco y adentro del pecio a los españoles, por lo tanto los datos faltaban. He aquí las 2 hipótesis: explosión interna igual accidente y factor exterior, o sea, una mina, un atentado.
Ni los españoles ni los norteamericanos pudieron ver así el casco del desgraciado Maine en 1898. Estas imágenes fueron rodadas 14 años más tarde y muestran el tremendo deterioro del pecio. Según la Comisión Española, el acorazado reventó a causa de un incendio en sus carboneras. Uno de los búnkers de carbón repleto y adyacente a uno de los pañoles estaba separado de la munición por una placa de acero. Ese metal es muy buen conductor del calor. Ellos no se habían percatado, pero tenían un terrible problema dentro del mismo barco. La Comisión norteamericana dictaminó que el Maine había sufrido 2 explosiones. Primero, la de una mina bajo su casco, a estribor, y luego la de varios pañoles en donde se almacenaban explosivos. La mecha de la guerra contra España comenzaba a humear. Sin la guerra, la explosión del Maine, no es probable, pero no es completamente imposible de que no hubiera llegado la guerra. En el Congreso de Washington, los belicistas aprovecharon la explosión del Maine. Se pone en marcha la máquina de la guerra, la expansión americana. Se aprueban créditos, se transportan a Florida armamentos, municiones y vituallas. La voladura del acorazado fue la señal. Así salió del Capitolio su capitán, Charles Sigsbee, tras declarar ante una comisión de senadores que su barco fue hundido por una mina. Pero los españoles jamás aceptaron ese ultraje y frente al patriotismo yanqui lanzaron acusaciones veladas de que el suceso se debió a un autoatentado. Presunto responsable, este marino, el teniente John Blandin, oficial de guardia aquella noche. A los españoles no les cabía en la cabeza la idea de que tuviéramos marineros negros en un barco americano. Y empezaron los rumores. Estados Unidos habría volado el Maine mientras estaban a bordo solo los marineros negros. Es una interpretación estúpida, pero continúa en los libros de historia en Cuba hoy en día. 80 años después, la Marina estadounidense aceptó al fin que el Maine se hundió por accidente. El análisis de estas imágenes obtenidas en 1911 permitió a una comisión de expertos determinar que la voladura del acorazado se debió a una explosión interna. Esta comisión paraoficial fue encabezada por el prestigioso almirante Rickover, padre del primer submarino nuclear norteamericano. En 1898 había una presión política terrible y era urgente tomar una decisión rápida. Desde el punto de vista técnico, es siempre un engorro tener que actuar con celeridad, porque te obliga a cometer errores. Debajo del Maine nunca hubo ninguna mina. Los cadáveres de 266 marinos fueron repatriados desde La Habana después de la guerra. Se repitió el misticismo patriótico que hizo de Estados Unidos una potencia a principios de este siglo tras expulsar a España de su última colonia americana. Los miembros de la dotación del Maine fueron proclamados héroes nacionales y enterrados en el cementerio de Arlington, cerca del Pentágono. El tiempo ha logrado borrar alguna mentira y toda la infamia. La mayoría de la gente de este país cree hoy que no fue una mina, sino un accidente interno lo que hizo estallar el barco. Habrá siempre quienes no cambien de opinión. Nunca se puede convencer a todos, pero el consenso general es que España no tuvo la culpa de la voladura del Maine. Ha quedado como una confusa situación que desembocó en una guerra cuyas consecuencias no habían previsto ellos y fueron totalmente diferentes de las que buscaban. No obtuvieron la presencia política en Cuba que ellos buscaban y en cambio un poco de rebote se encontraron con Puerto Rico y Filipinas y un imperio ultramarino que no habían pensado ni los más imaginativos. El quebrantado Maine también mereció un funeral digno del héroe. En 1912 fue puesto a flote y remolcado a alta mar. Le dieron escolta a los barcos de guerra estadounidenses que habían hundido la flota española del almirante Cervera 14 años antes. En medio de un silencio militar roto por los cañonazos de honor, el acorazado de segunda clase Maine se fue definitivamente a pique en el mar del Caribe, llevándose consigo todos los secretos.